Cualquiera que haya ido a una función de lucha libre en México entiende la dinámica del espectáculo. En el cuadrilátero, el luchador técnico y el rudo se están destrozando. Se rompen las máscaras, se dan sillazos, sangran, y el público de la arena toma partido. La mitad de las gradas defiende a muerte al ídolo técnico, y la otra mitad idolatra la trampa del rudo. Hay pasión, hay gritos, hay lágrimas, pero también hay apuestas. Sin embargo, en los vestidores después de la función, el técnico y el rudo se sientan a cenar juntos. ¿Y saben quién es el que realmente sonríe después de todo esto? El promotor de la arena. A él no le importa en lo más mínimo quién gana la pelea. Él es el dueño del edificio. Él vendió los boletos, él cobró los derechos de transmisión y él se queda con todo el dinero de las cervezas de ambas porras. En realidad, la rivalidad es un producto diseñado para que tú abras la cartera. Ahora elevemos esta metáfora a la economía global. Ustedes van al supermercado y creen que están presenciando una guerra a muerte. Creen que Coca-Cola y Pepsi son acérrimos enemigos jurados. Que Ford y General Motors no se toleran y se odian. Que Apple y Microsoft están en una batalla épica por la supremacía tecnológica. O a lo mejor ahora son esas empresas detrás de la inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic. Ustedes como yo, como todos los consumidores del mundo, tomamos partido. Defendemos nuestra marca favorita con la misma pasión desenfrenada que en la arena de la lucha libre los aficionados defienden a su luchador favorito. Pero resulta que tras bambalinas siempre hay un promotor. Un hombre que es el accionista mayoritario de Coca-Cola, pero también es el accionista de Pepsi, que es dueño de una gigantesca parte de Apple, pero también de Microsoft. Un hombre al que no le importa qué producto elijas, porque no importa en qué caja registradora dejes tu quincena. Al final, un porcentaje de ese billete va a terminar en su propio fondo de inversión. Ese hombre se llama Larry Fink y su empresa BlackRock administra más dinero que el Producto Interno Bruto de casi todos los países del planeta. Dimensionemos eso. Su empresa administra más dinero que casi todo el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones del mundo. Yo soy Agustín Garibay y a partir de este momento estamos en Mercado. Hoy vamos a destrozar el mito de la libre competencia. Vamos a analizar cómo solo un hombre, y uno solo, dictamina qué marcas viven y qué marcas mueren. Y cómo una simple carta anual enviada desde Nueva York tiene el poder de paralizar de terror a cualquier CEO del mundo, obligándolo a cambiar su cultura corporativa bajo la amenaza de la asfixia financiera. Acompáñenme a conocer el verdadero dueño del tablero de este juego de mesa que es el mundo corporativo. Cómo el niño de la cuadra, ese que es el dueño del balón, dice quién juega y quién no. Y a lo mejor también, incluso quién gana. Empecemos con la Matrix corporativa. A nosotros nos encanta debatir sobre estrategias de marketing y de negocios. Aquí analizamos por qué una marca le ganó participación de mercado a otra, pero resulta que cuando haces zoom out, en realidad te das cuenta que el mercado es un oligopolio disfrazado de diversidad. A través de la inversión pasiva de los fondos indexados, BlackRock, la mayoría de las veces acompañado por Vanguard y State Street, en realidad ha comprado el mundo. Literalmente, tienen participaciones mayoritarias en las aerolíneas que compiten entre sí, en los bancos que son oponentes, en las farmacéuticas, en las armadoras de autos.
Con esto te quiero decir que el consumidor en realidad vive en la ilusión, peleándose por decidir si es mejor Android o iOS, mientras Larry Fink cobra dividendos en los dos bandos. Esto no es un libre mercado, ¿eh? Es un ecosistema cerrado en donde el mismo jugador controla todas las fichas del monopolio. Y aquí van unos datos para darnos cuenta de la magnitud que tiene el monstruo del que estamos hablando. Activos bajo gestión de BlackRock. BlackRock administra alrededor de 10.5 billones de dólares en México, es decir, 10.5 trillones de dólares en el sistema anglosajón. La comparativa global, como les decía al inicio. Si BlackRock fuera una nación, sería la tercera economía más grande del mundo en cuanto a Producto Interno Bruto, solo por debajo de Estados Unidos y China. Es decir, BlackRock maneja más dinero que todo el Producto Interno Bruto combinado de Japón, Alemania y el Reino Unido. Empecemos a dimensionar. Una comparativa local. Tratando de ponerlo en perspectiva, el Producto Interno Bruto de México ronda los 1.4 a 1.7 billones de dólares. BlackRock administra el equivalente a 6 o 7 veces lo que genera la economía de México. Yo sé, México tal vez hoy pues está de capa caída, pero sigue representando el 22º país en tamaño de su economía a nivel mundial. Y BlackRock es 6 o 7 veces esto. Pasemos también a la ilusión de la libre competencia, esta que mencionaba al inicio. BlackRock radica su poder en que es accionista junto con Vanguard y State Street, en instituciones las más grandes del S&P 500. Son dueños en promedio de entre el 5 y el 10% de casi todas las corporaciones más importantes del mundo. En la guerra de las colas, por ejemplo, son accionistas principales tanto de Coca-Cola, con 6.8%, como de PepsiCo, con 7.2%. En el monopolio del plástico, son dueños de porciones masivas tanto de Visa como de Mastercard. En la batalla por los cielos, tienen participaciones monstruosas en las aerolíneas que supuestamente se pelean a muerte por los pasajeros en Estados Unidos: Delta, American Airlines, United y Southwest. En la guerra de pantallas, controlan participaciones multimillonarias tanto en Apple como en Microsoft. En el sector farmacéutico poseen porcentajes críticos de Pfizer, pero también de Johnson & Johnson y de Merck, dominando con esto la salud global, sin importar cuál es el laboratorio que te vende la pastilla. Al final estamos viendo como un Aladín, ¿no? El verdadero sistema operativo del capitalismo. El negocio de la operación de fondos de BlackRock es gigante, pero su software de gestión de riesgos, Aladdin, que es un acrónimo de Asset Liability Debt and Derivative Investment Network, es el verdadero titiritero en las sombras. Veamos, por ejemplo, el alcance del algoritmo. BlackRock no solo usa Aladdin para sus propios 10 billones de dólares, también se lo renta a sus competidores, bancos centrales, fondos de inversión, pensiones, aseguradoras gigantes. Todos dependen de la correcta función de Aladdin. Y por supuesto, tenemos también el factor del dinero vigilado. Se estima que Aladdin supervisa, evalúa el riesgo y gestiona el movimiento de más de 21 billones de dólares diarios a nivel mundial. Esto representa alrededor del 10% de la riqueza financiera del mundo, pasando por los servidores de una sola empresa.
dictando con ello qué inversiones son seguras y cuáles son tóxicas. Y finalmente, la fuerza del voto. Cuando eres el accionista del 7% de una empresa pública masiva, rara vez hay alguien más con un porcentaje mayor. Eso le da a BlackRock, y particularmente a Larry Fink, un poder de voto aterrador en las asambleas de accionistas. En este sentido, BlackRock impone una agenda. Tiene la capacidad de votar a favor o en contra de quien se sienta en la junta directiva de miles de corporaciones. Si un CEO no se alinea con la famosa carta anual de Fink, como la agenda de transición climática o los criterios ESG, BlackRock simplemente usa sus millones de votos para destituir a los directores rebeldes y a poner a directores que sí obedezcan sus lineamientos. En este sentido, nada sutilmente, no sugieren los cambios, los ejecutan desde el capital. Pero vayamos a analizar el origen del monstruo. Para entender cómo solo un hombre llegó a tener todos los CEOs del mundo comiendo de su mano, tenemos que irnos a su historia de origen. Porque resulta que Larry Fink no construyó BlackRock desde la arrogancia del éxito. En realidad lo construyó desde el terror del fracaso absoluto. Corría la década de 1980 y Fink era el niño de oro de Wall Street en el banco de inversión First Boston. Fink era un genio matemático. De hecho, él fue uno de los pioneros en empaquetar hipotecas y venderlas como bonos. Sí, ese mismo instrumento financiero que casi destruye la economía mundial en 2008. Fink, con este movimiento, le generaba miles de millones de dólares al banco. Y por supuesto, él se sentía invencible. Pero en 1986, el mercado hizo un movimiento brusco. Las tasas de interés cambiaron, su equipo no lo vio venir y en un solo trimestre el niño de oro le hizo perder al First Boston $100 millones. La caída fue brutal. Fink pasó de ser el protegido del banco a ser un paria. Lo humillaron corporativamente, lo congelaron y finalmente lo obligaron a irse. Su carrera aparentemente estaba terminada. Pero aquí es en donde el estratega se separa del empleado promedio. Mientras la mayoría se hubiera retirado a lamerse las heridas, Fink tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que no perdió su trabajo por hacer malas inversiones, sino porque no tenía la tecnología disponible para medir el riesgo de lo que estaba haciendo. Esa humillación de $100 millones fue la semilla de BlackRock. Fink entonces juró que jamás volvería a ser sorprendido por el mercado. En 1988 fundó su propia firma con una sola obsesión que llegaba a lo enfermizo: la gestión del riesgo. No querían ser los que más dinero apostaran. Querían ser los que mejor supieran qué podía salir mal. Para lograrlo, crearon Aladdin, este software que hace todo este análisis de riesgo. Lo que empezó como un simple programa de computadora en los años 80, hoy es el software de inteligencia financiera más poderoso y terrorífico del planeta. Aladdin, como les decía, monitorea los portafolios, cruza datos globales, predice crisis y evalúa el riesgo de billones de dólares en tiempo real, todos los días. La lección aquí, en los negocios, es de proporciones épicas. Larry Fink no domina el mundo hoy porque haya sido el mejor invirtiendo. Qué ironía, ¿no? Lo domina porque tomó su peor fracaso y lo convirtió en un software de gestión de riesgos. Y hoy, hasta sus propios competidores le pagan a BlackRock por usar ese mismo sistema para no quebrar. Ya hablamos un poco del tamaño del monstruo, ¿no? Estos $10 trillones en inglés
que administra BlackRock, de pronto resulta una cifra demasiado grande para el cerebro humano. Y pues como decíamos, cuando Larry Fink habla, no está dando una opinión de negocios. Está moviendo placas tectónicas que pueden quebrar la moneda de una nación entera o hundir a la empresa transnacional más grande en cuestión de horas. Aladdin es, literalmente, el sistema central nervioso del capitalismo moderno. Y hay que ver lo que hace en términos políticos. No sé si se han dado cuenta, pero cuando hay elecciones en un país en el que BlackRock o Larry Fink en particular tiene algún interés, comenzando por supuesto con los Estados Unidos, él busca reunirse con los dos candidatos que más oportunidades tienen de ganar las elecciones. Lo hizo con Trump, pero también con Kamala Harris en Estados Unidos. Y aquí en México se reunió con Sheinbaum, pero también se reunió con Gálvez. Es decir, él no le apuesta a uno solo. Él se asegura de que el que gane lo ayude a seguir ganando. ¿O será que es al revés? En fin, tiene peso su espaldarazo. Si Larry Fink no se reúne con alguno de los candidatos, entonces probablemente podamos estar seguros de que ese candidato no va a ganar. Lo que no sabemos es si no va a ganar porque no se reunió con Larry Fink o no se reunió con Larry Fink porque no tiene oportunidades de ganar. Pasemos a esto que ya comentamos de la carta papal, el terror que genera en las salas de juntas a nivel mundial. Y aquí es donde en realidad encontramos la verdadera dictadura cultural. Porque resulta que cada año Larry Fink publica su famosa Carta a los CEOs, que podría llamarse como la encíclica papal de Wall Street. En los últimos años, cuando a Fink se le ocurrió que el cambio climático y la equidad social eran el nuevo eje de inversión, es decir, el famoso ESG, la carta fue clara. Si sus empresas no demuestran un propósito social y medioambiental, nosotros vamos a retirar nuestro capital. Y entonces, de la noche a la mañana, presenciamos un verdadero milagro corporativo, pero que resulta ser el más falso de la historia. Ahora vemos a petroleras hablando de la madre tierra, a bancos depredadores hablando de inclusión y a CEOs conservadores poniéndose la bandera de la diversidad. No fue un despertar de conciencia de los tomadores de decisiones. Fue un puro y absoluto terror financiero. Porque, en el fondo, cada uno de esos CEOs sabe que si BlackRock vende sus acciones, su empresa se va a hundir. Pasemos al siguiente bloque, porque con todo esto de lo que estamos hablando, la cantidad de dinero que maneja BlackRock, las cartas de Larry Fink, las reuniones con los candidatos a puestos de elección popular, pareciera que entonces el marketing se lleva a cabo a punta de pistola. Y esto cambia por completo lo que entendemos como toma de decisiones de la alta dirección. Ahora pareciera que muchas de las campañas de marketing de causas sociales o los drásticos cambios de cultura organizacional que vemos en las grandes marcas parece que no nacen por haber escuchado al consumidor. Nacen porque en realidad le están respondiendo a un solo cliente, a Larry Fink. Esto sí parece marketing a punta de pistola. El CEO no está intentando convencerte a ti de que compres su producto. Está intentando convencer al algoritmo de BlackRock de que no lo despoje de su financiamiento.
Así que la próxima vez que veas a un corporativo gigante cambiando sus valores de la noche a la mañana, no aplaudas su supuesta moralidad. Aplaude su instinto de supervivencia ante el verdadero dueño de la chequera. El libre mercado, como nos lo enseñaron en la universidad, es un cuento de hadas al parecer. Las marcas en las que estamos inmersos día a día con decisiones de compra, a las que les juramos lealtad y les damos nuestro dinero, son solo algunas subsidiarias de un titiritero que no hace ruido, que no sale en los comerciales, que no necesita en realidad convencerte de nada, porque ya es dueño de todas tus opciones. Larry Fink y BlackRock son la demostración de que la estrategia definitiva en los negocios no es ganarle a la competencia. La estrategia definitiva es ser dueño de la arena en donde tus competidores se pelean. Me hizo pensar, junto con mi esposa, en esta analogía maravillosa. Pienso en Larry Fink y en BlackRock como el Master of Puppets de Metallica. Este que maneja todos los hilos y que te dice cuándo vivir y cuándo morir. Y para cerrar este golpe de realidad, les quiero dejar esta pregunta para que se den con todo en los comentarios. Sabiendo que corporaciones como BlackRock son dueñas de las marcas que compiten por tu dinero, ¿sigues creyendo en los boicots de consumidores que sirven para algo? ¿O al revés, consideras que solo somos peones peleando en un tablero de ajedrez en donde la casa siempre gana? Quemen esa caja de comentarios y recuerden, si no saben quién es el dueño del casino, ustedes son la ficha de cambio. No se olviden de darle clic a la campanita para que nos sigamos viendo semana a semana. Y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook y en TikTok como Enmarcados. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como agus.nmrk2 o en LinkedIn como Agustín Garibay. Al final, parece ser que todos dependemos de Larry Fink y de BlackRock, pero pues a lo mejor sí tenemos una escapatoria. No olviden que a pesar de todo, nosotros seguimos estando enmarcados.